Buenos días, si acaban de desayunar. Buenas tardes, si almorzaron. Buenas noches, si acaban de cenar. Hoy vamos a iniciar nuestro cuarto repaso general de la materia de teoría constitucional, del tema los antecedentes de la formación del Estado. Pasaremos por un orden cronológico que nos permitirá darnos cuenta de los antecedentes de la formación del Estado. El primero son las sociedades prepolíticas, sociedades antes del surgir de la escritura. Esta tiene las siguientes características o elementos a mencionar. El primero es modo de producción primitivo, el cual, si recordarán el audio de la clase de economía, eso tiene que estar más bien relacionado con lo que es una sociedad nómada, primitiva, no hay dueños de los modos de producción, las relaciones son colectivas, no hay gobierno. En eso se relaciona con lo que es, tampoco hay excedente, por tanto no hay economía. En eso tiene que ver mucho lo que es modo de producción primitivo. Otro aspecto es que en su etapa nómada, y también pues valdría mencionar que también en su momento sedentario, si la tribu sufre alguna agresión, toda la tribu le corresponde responder ante esa agresión. Otro aspecto es que la política no se distingue de los demás ámbitos sociales. Un factor determinante de los prepolíticos es la aparición de la agricultura, la cual genera los siguientes cambios. Primero, agricultura. De esta se produce el sedentarismo, que ahí salen las ciudades, las hordas, bueno, esos establecimientos fijos. Agricultura, sedentarismo. De esa agricultura se empieza a producir un excedente, con ese excedente surge la economía, y de esa economía surge la necesidad de dar normas reguladoras. Bueno, ahora vamos a hablar como un tema aparte o importante de mencionar, que son los antiguos imperios orientales. Se caracteriza por el modo asiático de producción, que si recordarán es explotación colectiva de una comunidad contra otra, la agricultura es más avanzada, tienen un sistema, por decirlo así, de gobierno, un líder que viene a ser el déspota, que le cobra tributos a la comunidad explotada colectivamente. Otro aspecto es que está fundamentado en el poder religioso, es una verdadera teocracia, y tiene el uso despótico del poder, es decir, el gobernante no tiene ningún límite o control, y exige completa sumisión por parte de sus súbditos. Ahora pasaremos a otra fase de lo que es la formación del Estado, con la polis griega, que se viene dando en lo que es los siglos V hasta el primero antes de Cristo. El fin de la polis griega es conseguir la felicidad de los ciudadanos. Se caracteriza por una democracia directa y su modo de producción era la esclavista, explotación particular de las personas. Ahí sí hay propiedad privada, hay dueños de los modos de producción, hay clases sociales, es el esclavista y el esclavo, esas características del modo de producción esclavista. Otro aspecto, tiene una población reducida, fuertes raíces religiosas, aunque la política se va desligando progresivamente de esto. La polis se da como entorno donde el hombre alcanza su autosuficiencia y perfección, es decir, el hombre es igual al ciudadano. También en la polis se puede decir que es una comunidad de hombres libres. Claro está, solo los ciudadanos son esa comunidad de hombres libres, los esclavos o los que no se consideran ciudadanos no tienen ese don de la libertad. Las polis más destacadas eran Atenas y Esparta.
la organización política de la polis se divide en las siguientes partes. La primera es la asamblea, o también llamada eclesia. Esta se encarga de la legislación. Es un espacio donde los ciudadanos ejercen sus derechos políticos, deciden asuntos importantes para la polis y es soberana. Es soberana. En la época de Pericles, que también se puede decir que es la época dorada, la asamblea se reunía 4 veces por mes. Los ciudadanos participaban, pero solo los que tenían el don de la oratoria. Y podían hacerlo solo el reducido número de ciudadanos, los cuales excluían a los menores de 25 años, a las mujeres, los esclavos, extranjeros y a los condenados. Una segunda institución de la organización política de la polis es el consejo o bules. Este se encarga de la administración. Es más efectivo que la asamblea y es un órgano permanente. Se encarga de el manejo del gasto público y la vida política, vigilar a los magistrados y convocar a la asamblea. El consejo está compuesto por 500 miembros con ciertas características que les permiten ocupar ese cargo. Estos 500 miembros están divididos en 10 grupos que se encargan de áreas como estas: el presupuesto, asuntos militares, comportamiento de magistrados y entre otros más. Un tercer y último institución de la organización política de la polis son las magistraturas, la cual se encarga de aplicar, ejecuta las decisiones de la asamblea y el consejo. No tiene mucha iniciativa legislativa y está formado por 9 arcontes. Ahora vamos a hablar de cómo Aristóteles expide o especifica los fundamentos de la polis. Aristóteles dice que el hombre es un animal político, que la polis es la organización natural por cuanto proviene de la familia, que es la organización dada por naturaleza. Asimismo, se puede decir que las familias producen aldeas y que las aldeas alcanzan su mayor organización en la polis. La polis es el todo y el ciudadano es la parte de la polis. También podemos decir que hay una polis fallida cuando se miran intereses particulares, puede ser de ciertos ciudadanos o de ciertos gobernantes. Y la polis es correcta cuando ve por el bien común. También en la polis el pueblo debe gobernar, lo que significa que debe haber una democracia directa. La propiedad privada, hay propiedad privada, pero debe ser de uso común. El ciudadano debe ser educado, es decir, debe instruirse en las distintas áreas del conocimiento, que eso también viene a entrar un poco con lo que es la concepción de lo que debe ser el hombre, un hombre culto en la sociedad griega. Y la virtud de la polis es comunitaria. Con esto terminamos lo que es el tema de la parte de la polis. Ahora vamos a hablar de la sociedad romana. La organización política la distinguimos en 2: civitas o república romana y el imperio romano. En esa sociedad romana pues también había el modo de producción esclavista que acabamos de definir. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es las civitas, que es similar a la polis griega, tan solo que hay conciencia de lo particular. Los ciudadanos los ciudadanos en un principio son los patricios, que vienen a ser las tribus fundadoras de la ciudad. Y más adelante los plebeyos hacen parte también de los ciudadanos. En estas civitas distinguían lo público y lo privado. Y la organización política de las civitas era la siguiente: primero, una asamblea popular o la populus romano. Ejercen los derechos políticos, crean y derogan la ley, nombran altos cargos y resuelven en última instancia lo judicial.
La Asamblea del Popolo Romano se encarga de la legislación. Segundo, viene a ser el Senado, que es el órgano más importante, está conformado por 300 miembros y tiene función de administración. En tercero está el cónsul, que que tiene una labor de ejecutor, funcionario de alto rango que ejecuta las decisiones de la Asamblea y el Senado. Ahora vamos a hablar del Imperio Romano. En este imperio todo el poder recae en el emperador. Es un imperio burocrático territorial, más adelante vamos a definir qué es eso. El poder se diferencia el poder se diferencia de los demás ámbitos sociales. Se concede libertad y luego ciudadanía a sus habitantes en el imperio. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de imperio. El primero es clientelares patrimoniales. Existe un interés económico sobre los territorios conquistados, pero no se imponen sus leyes, cultura ni religión. Buscan sumisión y tributo por parte de los habitantes de los territorios conquistados. Otro segundo tipo de imperio es el imperio burocrático territorial. En este imponen sus normas, religión, costumbres e instituciones a sus territorios conquistados. Tienen aparato militar y uno burocrático, el cual se encarga de la administración del imperio. Y se concentra la coacción de la norma de la ley en el emperador. Ahora pasaremos a hablar de la Edad Media. En la Edad Media, pues, se caracterizan por estos siguientes elementos. Tiene un sistema económico feudal que, bueno, para recordar, entendemos que hay un señor feudal, el cual es dueño de una tierra. En esta tierra, el señor feudal exige tributos de sus vasallos, de sus súbditos, pues puede ser con dinero, en especie o con trabajo. No se producen excedentes para comercio y solo se satisfacen necesidades de la comunidad. Esas son como características de ese sistema económico feudal que se da en la Edad Media. La estructura política es plural, pues cada feudo impone sus propias normas. El poder en la Edad Media estaba disgregado en particularismos que vienen a ser feudales, burgueses y gremiales, y en universalismos que son el rey y el papado. El poder principalmente recae en el señor feudal. Los feudos se relacionan en virtud de relaciones económicas, de pactos militares, mediante la iglesia o por imposición del rey. El rey viene a representar lo que es el poder temporal y el papado lo que es el poder espiritual. Santo Tomás de Aquino, filósofo y teórico del derecho en la Edad Media, dice esos siguientes elementos característicos del Estado de la Edad Media. El fin del individuo debe ser el fin de la sociedad civil. El poder tiene fundamento en el bien común y las leyes divinas. Y prefiere como sistema de gobierno la monarquía. Pero el monarca debe ser elegido por el pueblo. Bueno, con esto terminamos lo que es la Edad Media y ahora vamos a pasar para la organización política estamental. Esta es la transición de la Edad Media al Estado absolutista. El poder se divide en estamentos, que son el clero, la nobleza, burgueses, los cuales tienen el poder económico y social. Y otra división del poder, primero estamentos y segundo, el rey. El rey cumple un papel arbitrador cuando se presenten conflictos entre los estamentos, los cuales ante el rey se representan como estados generales. El rey ofrece protección a los burgueses
y ellos le pagan tributo al rey. Ahora vamos a pasar a lo que ya es el Estado. El Estado surge entre los siglos XV y XVI como Estado absolutista y Estado nacional, paralelamente. Los factores que contribuyen a su surgimiento son el Renacimiento, con las siguientes características: un nuevo concepto de hombre que es antropocentrista, surgen los grandes inventos, se fortalece el comercio, la Iglesia elimina los obstáculos ideológicos para la consecución del lucro, aparece el mercantilismo, que es un capitalismo primitivo, hay gran producción artística y científica, se tecnifica la guerra con la aparición de la pólvora y se dan nuevos métodos de combate. Otro factor que contribuye al surgimiento del Estado es la centralización y concentración del poder. Surgen de nuevo ciudades-estado que no reconocen un poder encima de ellos. También se da la secularización del poder, el rey y la religión se separan. También aparece lo que es la reforma y la contrarreforma, que es con el surgimiento del protestantismo y la renovación de la Iglesia. También pues contribuyen aportes doctrinales como son los de Thomas Hobbes, Maquiavelo y Bodino. Ahora vamos a aprovechar, antes de decir lo que entendemos por Estado absolutista y Estado-nación, los aportes que dan los doctrinantes. Como primero, Maquiavelo, que es acuña el concepto del Estado, da la razón del Estado, y para él el Estado pasa a ser sujeto de las acciones que se realizan. Su obra, El Príncipe, tiene como fin de contribuir a la formación del Estado italiano. Para Maquiavelo el fin del Estado es conservar y acrecentar el poder. El príncipe puede usar todos los medios a su disposición para lograr este fin. Desliga la política de la moral, pues considera que la política es un fin en sí mismo. De su obra podemos destacar que tiene una concepción del hombre pesimista, pues cree que el hombre hace el bien a la fuerza y busca el Estado cuando le es conveniente. Su concepción del Estado es una organización política estable fundada en el príncipe. La relación del Estado y el hombre para Maquiavelo es un Estado en cabeza del príncipe, quien crea la sociedad civil, la cual esta sociedad antes del príncipe es muy desunida. Forma de gobierno para Maquiavelo es una monarquía. Y el príncipe, para conservar su poder, debe ser audaz, que es saber sortear la fortuna del destino, y sagaz, que es tener la virtud de no depender todo el tiempo de la fortuna para guiarse. Para Maquiavelo, quien gobierna es el príncipe, y la finalidad del Estado es conservar y acrecentar el poder. Y para esto puede valerse de la religión como buen elemento de coacción y de unión. Otro doctrinante es Bodino, el cual da la idea de soberanía, la cual es, también dice que el poder central, la cual es el poder central del Estado, que es supremo e independiente. La soberanía como poder supremo entre ciudadanos y súbditos, cuya manifestación es la capacidad de crear y derogar ley. Esta soberanía recae en una monarquía que es inalienable e indivisible, imprescriptible y permanente. La soberanía es un poder originario del cual se originan los demás poderes. También podemos decir que
del pensamiento de Bodino, los funcionarios y los gobernantes son perecederos, pero la soberanía no. La soberanía no está sometida a leyes ni límites, salvo por la ley de Dios, por las leyes naturales, la ley que regula la sucesión del trono y el patrimonio público, la propiedad privada y la propiedad privada. Esos son los límites que tiene la soberanía. Para Bodino, el hombre es un ser social, que en la familia haya su asociación, que en la familia haya su asociación natural. De ahí empieza a surgir lo que son las relaciones políticas. Para Bodino, la propiedad privada es perteneciente a la familia, y este es el límite del poder de la soberanía. La monarquía como forma de gobierno es propia de la naturaleza por su antigüedad y toda su afectividad que ha tenido. Otro doctrinante es Thomas Hobbes. Para él, la soberanía se da a partir de un pacto social que tiene el fin de realizar la paz y la seguridad. Su concepto de hombre es pesimista. El hombre es individualista por naturaleza. También podemos decir de esa afirmación que el hombre es el lobo del hombre, y que por esta razón obliga a la creación del pacto social para hacer los derechos y libertades a un soberano que garantice y regule la libertad y también estos derechos. El Estado surgió del pacto social. Es un organismo artificial, unitario, con voluntad propia, que tiene como fin la paz y la seguridad. También es una sociedad política. También la sociedad política es producto del pacto social y no de la naturaleza. El poder puede recaer en una persona, que vendría a ser la monarquía, en la asamblea de todos, que es la democracia, o en la asamblea de pocos, que es la aristocracia. Hobbes da preferencia